Muchas gracias por la oportunidad de hablar con todos ustedes sobre MRI metabólica del hígado. Bueno, el objetivo de esta presentación para estos 30 minutos es hablar un poco sobre la sobrecarga de hierro y grasa en el hígado y las consecuencias fisiológicas de estos. Vamos a hablar sobre la evaluación con resonancia magnética y cuantificación con hierro y grasa, y después vamos a hablar sobre la astografía de resonancia magnética para ver la rigidez como marcador para la cirrosis. Como antecedentes, la enfermedad hepática grasa no alcohólica es la más común, es la enfermedad hepática más común en el mundo occidental. El 30% tiene un 30% de adultos en Estados Unidos por la epidemia de obesidad se relaciona con esteatosis, y va desde hepatoesteatosis hasta hepatitis no alcohólica, que va a fibrosis, cirrosis y fibrosis, y lo que esperamos tratando de detener la progresión de la inflamación hepática relacionada con la esteatosis, podemos intervenir y evitar el desarrollo de enfermedad hepática futura e insuficiencia hepática. La esteatosis hepática es parte del síndrome metabólico que se ocurre junto con obesidad y diabetes. Cuando se dan juntos, el síndrome metabólico se asocia con alto riesgo de enfermedad endocrinológica y cardíaca después, y como tienden a darse juntas, la esteatosis hepática se considera como uno de los marcadores que se puede determinar la progresión de la enfermedad. Además de la grasa, el hierro, la sobrecarga de hierro es un problema que nosotros enfrentamos. Se puede deber a una de dos causas. En primer lugar, encontramos un problema hereditario primario que se llama hemocromatosis, que es una mutación génica que lleva a la absorción excesiva del hierro, y también tenemos hemosiderosis, que hay una sobrecarga secundaria de hierro que es por un exceso de suministro de hierro por transfusiones sanguíneas. Generalmente esto predispone al paciente al riesgo de daño, lesión del hígado, diabetes y toxicidad cardíaca. Uno de los problemas al medir el hierro sobre la base de los niveles séricos es que la ferritina, que es el marcador sérico principal para seguir el hierro, también es un reactivo de fase agudo, y los niveles de ferritinas van a aumentar en respuesta a una inflamación general o a una infección. Entonces no es un marcador sérico confiable para determinar la sobrecarga de hierro, mientras que el contenido de hierro del hígado se ha mostrado en distintos estudios. Aquí, por ejemplo, podemos ver una del 2000 en el que podemos ver que hay un equilibrio entre el hierro en el hígado y el resto del cuerpo. Entonces, la cantidad de hierro en el hígado puede ser considerada una medición sustituta del total del cuerpo. Tradicionalmente, la grasa y el hierro se evaluaba con una biopsia hepática. Generalmente no son benignas, tienen un riesgo pequeño, no hay complicaciones asociadas con estos, y además la biopsia muestra solamente una pequeña cantidad del hígado, y la muestra es de 1 sobre 50.000 del volumen del hígado, y sabemos que se puede
depositar en forma desigual y entonces nos preguntamos si hacemos un muestreo de pequeña cantidad del hígado, si esto es una medición exacta de la cantidad de hierro y grasa que hay en el hígado. En tercer lugar, los pacientes tratados por la sobrecarga, hay que hacer evaluaciones seriadas del hígado y la grasa y hacer varias biopsias para el tratamiento es algo que no es práctico y el paciente en estos casos tiene más riesgos asociados a la biopsia. Por estas razones la resonancia se exploró para la cuantificación de grasa y hierro. En cuanto a la grasa, estas son algunas de las técnicas que se están utilizando. Evaluación visual de la intensidad entre dos imágenes de desplazamiento químico y otros cuantitativos que es la fracción de grasa por densidad de protón y espectroscopía por resonancia magnética. Me voy a concentrar en fracción grasa. Entonces es importante ver las imágenes que hablan sobre la desviación química porque esta es la base para todo esto y cuando hacemos resonancia magnética abdominal sabemos las consecuencias de los protones de grasa y agua que se procesan en secuencias distintas y para aprovecharlos hay que manipular los tiempos de ecos en distintas secuencias para que los protones asociados con la grasa contribuyen de forma constructiva y no destructiva a la intensidad que ustedes están viendo. Entonces el método de Dixon es una extensión de la desviación química que nos permite ver los cambios en la señal que vemos en la fase y fuera en las imágenes, en fase y fuera de fase de cada conjunto de imágenes. En el método de Dixon ustedes pueden obtener 4 imágenes, tienen mensajes que se basan en los tiempos del tiempo de eco, un mapa de grasa y de agua que se basan en la fase in y fuera, o sea, en fase fuera de fase. El mapa de solo grasa es útil para evaluar visualmente la presencia de grasa en el hígado, pero no se puede utilizar para cuestiones cuantitativas. La técnica de fracción de grasa por densidad de protones es una variación de las imágenes por desviación química que tienen que tratar de solucionar algunos de los problemas que tenemos con desviación química solamente, pero básicamente esta fracción nos permite ver una relación de los protones móviles con respecto a los protones de agua y triglicéridos móviles y así pueden tener una evaluación cuantitativa de la grasa que ha sido utilizando para ellos escáneres, tomógrafos de 1,5 o 3 Tesla. Alguna de las formas en que la fracción grasa por densidad de protones corrige problemas que teníamos con la desviación química es para una grasa o agua dada. La grasa tiene un tiempo de relajación más corto y hay un sesgo debido a que hay mayor intensidad agregada asociada a la grasa y una de las formas principales en que los protones tienen esto en cuenta es utilizar un ángulo de cambio flip ángulo que sería muy corto. Otro de los temas es la presencia de hierro en el hígado que causa pérdida de la señal. Entonces, al realizar la evaluación en 6 ecos, utilizando formas alternativas, podemos determinar también la cantidad de hierro y también hay una serie de picos que permiten ver la señal de grasa. Matemáticamente, el protón representa 4 de los picos, mientras que las imágenes hoy representaban solamente el pico más alto.
Entonces, básicamente, la fracción grasa por densidad de protones, generalmente todos tenemos secuencias que están disponibles comercialmente. Se pueden utilizar esto directamente de la secuencia que ofrece el proveedor y cuantificar la esteatosis del hígado. El mapa que generan es un mapa de todo el hígado y pueden colocar la región de interés que les interese. Generalmente esteatosis es heterogénea. Generalmente medimos la fracción grasa en una serie de regiones de interés para cubrir todo el hígado y generalmente informamos esta fracción como la media de las regiones de interés representativas. Estos son los nombres de las secuencias que se utilizan para generar esta fracción en los principales proveedores, equipos de los proveedores, el grado de esteatosis que se considera esteatosis varía, pero generalmente el umbral es 5% de grasa, se considera el umbral para esteatosis, considerado la correlación de la fracción con biopsia del hígado, por ejemplo, o si no, resonancia. Entonces, ahora cuantificación a través de resonancia magnética. Hay dos métodos para determinar la cantidad de hierro. Los primeros es con spin echoes. Las secuencias, esta es la técnica que está aprobada en Estados Unidos, que se llama FerriScan, y básicamente utiliza una secuencia que es un mapa del tiempo de ecos variables para ver los cambios en la intensidad de la señal debido al hierro. El problema con la técnica de R2SE es que este es un producto comercial y básicamente ustedes hacen la secuencia y envían a las imágenes a la empresa y les da un informe por alrededor de $300 y vuelven el informe en 3 días recién. Entonces, una técnica costosa si lo utilizamos en gran escala. Entonces, la gente utiliza R2, GRE, que no está aprobada, pero es una técnica similar que básicamente utiliza el mismo conjunto de tiempos de ecos variables y ver los cambios en la intensidad de la señal por el hierro. La diferencia entre R2 y R2 con asterisco utiliza una secuencia distinta. Nuevamente, como describimos anteriormente, están utilizando tiempos de eco que están entre 0 y 30 milisegundos. Ustedes quieren ver la susceptibilidad en T2 para tratar de ver cuánto hierro hay, ver si hay una caída o no de la señal. Como este método R2 asterisco no está aprobado, lo que hacen con los mapas, ustedes generan un tiempo de R2 que muestra cómo esto tuvo una caída y después podemos convertirlos en distintas teslas. Y nuevamente es útil utilizar los métodos R2 asterisco para cuantificar la señal que se atribuye al hierro, Y hay 2 ejemplos. El superior es un ejemplo sin depósito de hierro y no hay cambio en la intensidad de la señal, a diferencia de la parte inferior, donde hay una cuantificación importante, donde se puede ver que hay una caída en la intensidad a medida que aumenta el tiempo de eco y de la intensidad de la señal. En los distintos tiempos de eco pueden generar los mapas y los valores para R2 asterisco. Y nuevamente, esto es lo que yo puedo convertirlos a los distintos niveles de Tesla con fórmulas utilizadas de la literatura como estas que les muestro.
Entonces, estos son dos ejemplos clínicos, son dos pacientes que tienen antecedentes de leucemias con transfusiones múltiples, tenían un aumento en los niveles de ferritina y la pregunta del hematólogo es si había una sobrecarga de hierro que requería terapia con agentes anquilantes, y pueden ver aquí las diferencias, que hay una caída muy importante en la intensidad y esto puede determinar si utilizan un quelante o no, y aquí pueden ver un valor de 247, una concentración de hierro en el hígado de 7,9 que fue moderado, fue tratado en la parte de abajo. Pueden ver que hay poco cambio en la intensidad de la señal y una R2 baja que se consideró normal, y en los casos en los que ustedes tienen ferritina elevado con transfusiones múltiples, la técnica es útil y son muchas veces pacientes con trastornos hematológicos, tienen mayor probabilidad de tener hemorragia y trata de evitar la biopsia del hígado. Entonces, en los que tienen tumores malignos puede llegar a ser algo muy útil. Y también ayuda para determinar los agentes quelantes. En cuanto a los niveles de hierro sérico, estos son los distintos niveles asociados con distintas toxicidades. Normales menos de 2 miligramos por gramo, y el mayor riesgo cuando es más de 7 o más de 15. Y lo que tienen que recordar en estos casos es cuando tienen pacientes que tienen sobrecarga de hierro y son tratados con terapia quelante, no quieren corregir al hierro normal porque la terapia quelante está asociada con toxicidad, especialmente asociada con el riesgo de pérdida de audición. Entonces, cuando hacen la corrección no los corrigen totalmente y aceptamos un nivel de sobrecarga leve entre 3,2 y 7 porque queremos equilibrar el riesgo de toxicidad por el hierro con la toxicidad de los quelantes. Entonces, como describí, están utilizando la misma técnica para ver la fracción de grasa y cuantificar el hierro, y los proveedores han combinado las dos técnicas en una sola secuencia, y es la secuencia metabólica que estamos utilizando, que está disponible como mencioné anteriormente. Esto es una adquisición, retención de la respiración, y son 6 adquisiciones que permite ver los niveles hidrograsos y también estimar el contenido de hierro. Como esta fracción está aprobada por la FDA, ustedes tienen un mapa directo para cuantificar directamente la esteatosis hepática, pero como el método R2 con asterisco tienen el mapa y depende del radiólogo hacer la conversión eso a la concentración del hierro en el hígado. Este es un ejemplo de la plataforma Simples. Estos son los mapas que se obtienen. Los distintos proveedores realizan estas cuantificaciones metabólicas en distintas formas. En Siemens, el tomógrafo utiliza inteligencia artificial para hacer el umbral de donde piensa que está el hígado. Hay una segmentación que se proyecta y se le pide que ponga una región de interés en caso que la segmentación automática falle y ustedes tienen valores que corresponden ya sea a la región de interés o el volumen total de segmentación, y el radiólogo decide cuál utilizar. Las imágenes que son exportadas al sistema que tienen la capacidad de hacer mapeo, y si no le gusta la tecnología o la segmentación automática pueden hacer una medición en la estación y obtener una medición directa
para cuantificar la grasa. Este es un ejemplo que tenemos recientemente. Un hombre, 57 años, positivo para la mutación de hemocrematosis, y pueden ver niveles de ferritina elevados. Y nos preguntábamos en este caso si este paciente necesita transfusión terapéutica. Acuérdense que hemocromatosis y hemosiderosis, que la hemocromatosis tienen intactos cuando se los trata es la transfusión y están sacando el exceso, que en cambio si tienen hemosiderosis hay un trastorno y no pueden sacarle la sangre, extraer sangre, tienen que utilizar agentes quelantes en estos casos. Entonces hicimos una evaluación metabólica, la cuantificación era de 4,7 de hierro y la fracción de grasa era de 4%, dentro de los límites normales. Lo que necesitan recordar es que se están realizando estas imágenes ocasionalmente en la fracción grasa por densidad de protones, debido a que nosotros utilizamos tiempos en fase y fuera de fase que están muy cercos. A veces no se registra muy bien cuando están en fase o fuera de fase, y hay parte de la imagen que no se supone que está cuantificada como que solo grasa, y nuevamente es un artefacto. Y cuando ven esto, este es un ejemplo donde en el vaso hay altos niveles, y en estos casos tienen que repetir la secuencia, y generalmente se va la segunda vez cuando tienen estos, obtienen así. Cuando vean los datos primarios puede haber estos problemas con los píxeles, un swap o un intercambio de píxeles. Siendo fibrosis hepática es una característica de cirrosis que da mayor riesgo de cáncer y hipertensión portal. Y nuevamente, como mencioné anteriormente, hay una variedad de progresión de esteatosis hepática hasta a esteatohepatitis, que es cuando hay inflamación, además de un hígado graso, y puede avanzar a fibrosis. Este es un marcador ya más tardío de enfermedad hepática, pero hay un mayor riesgo de desarrollar un carcinoma de insuficiencia hepática posteriormente. Es un biomarcador que hay que determinar además de la grasa hepática. Y la elastografía es una técnica que quizás ustedes la están utilizando por tomografía o resonancia. El concepto en este caso es que a medida que es más rígido, propaga ondas a mayores frecuencias, y pueden utilizar la propagación de las ondas para medir la rigidez, y esto les permite determinar si hay fibrosis. Entonces, básicamente tienen un driver, un pulsor activo que está fuera del tomógrafo, que genera ondas de sonido de 60 Hz que se propaga a través de los tubos hasta que lleva al motor pasivo, al driver pasivo que está sobre el paciente, y tiene que estar sobre el hígado. Y cuando ustedes encienden la máquina, las ondas de sonido se propagan. Hay una secuencia de pulsos y se detienen las vibraciones. Hay que retener 4 veces la respiración, y se mide la velocidad que se obtiene en estos casos. Y nuevamente, como resultado de estas 4 retenciones de respiración, hay 4 magnitudes de imágenes que se genera con esto: un mapa de rigidez con un aumento en la rigidez, se asocia con fibrosis. Hay variación en cuanto al corte. Para fibrosis generalmente utilizan 1 de 3 kilopascales como asociado con fibrosis significativa, moderada o grave.
Entonces, si ustedes están haciendo elastografía por resonancia, tienen que ver la propagación de las ondas de sonido y se tienen que asegurar que a medida que los sigan están penetrando las partes profundas del hígado. La causa generalmente de la elastografía es que hay amortiguación a medida que va a través del hígado. Entonces, cuando adquieren las imágenes, tienen que verificar los datos primarios para que haya propagación de las ondas sonoras por todo el hígado. Nuevamente, este otro ejemplo de la práctica es hombre 70 años con cirrosis y ferritina levemente elevada. Hicimos la secuencia metafólica para que muestra que una fracción normal en menos de 2 porción R2 de 71, lo que quiere decir una cantidad de hierro normal, pero cuando hicimos la elastografía por resonancia vimos velocidades muy altas, que hay una rigidez de 7 kilopascales que con los números se asociaría con fibrosis severa. El corte generalmente es generalmente entre 4,7 y 9 kilopascales. Esto era mayor. El paciente fue a biopsia hepática para confirmar y confirmó que había fibrosis significativa. Nuevamente, la elastografía ayudó en estos casos. Otra ventaja para los que están haciendo con ecografía es que pueden ahora ustedes ver todo el hígado, y lo que observamos es que hay variaciones en la rigidez del hígado según la región, y hay depósitos distintos de colágeno que a veces no se ven cuando usan ecografía sin elastografía. En cambio, con resonancia generalmente pueden evaluarlo mucho mejor para ver áreas heterogéneas de depósitos de colágeno. Entonces, esta es la plantilla de informe nuevamente para los pacientes estándar que viene. El patólogo va a pedir una resonancia metabólica, damos la fracción grasa, el valor de R2 directamente y también la concentración calculada de hierro, la rigidez de por elastografía por resonancia y evaluación general de grasa, hierro y fibrosis comparado con los valores de referencia. El tiempo del examen para esta resonancia es de 15 minutos y la pregunta muchas veces el patólogo nos pide que también hagamos imágenes después de contraste para ver nódulos displásicos en contexto de fibrosis, por ejemplo, esteatosis, y en esos casos, pues, esos estudios, exploraciones, utilizamos un agente de contraste hepatobiliar y los va a llevar a 45 minutos. Entonces, pero si no, la resonancia metabólica lo pueden hacer sin contrastes, y si tienen que ver específicamente para este caso, se puede hacer en otro momento. Entonces, para resumir, estatiatosis hepático, hierro y fibrosis están aprobadas para uso en pacientes. La elastografía mide la rigidez del hígado y es un medido sustituto de la fibrosis. Se necesita equipo específico para realizar estas técnicas. La educación, la repetición son de importancia crítica. And that would be the one thing I would say. Y esto sería lo que diría: si tienen un programa metabólico y le quieren dedicar un explorador, un conjunto de tecnólogos y asegurarse de reproducir la técnica, porque como mencioné, para elastografía por resonancia, algunos cambios en el driver pueden afectar la calidad de la imagen de la elastografía en forma similar. En el caso de las mediciones R2, tienen que tener una muy buena medición para que no haya heterogeneidad cuando hagan la secuencia, porque si tiene heterogeneidad de referencia puede cambiar todo. Entonces es importante tener buena capacitación y repetirlo todo en un tomógrafo
tomógrafos y que primero todos tengan buenas imágenes antes de utilizarlos en otros tomógrafos en los hospitales. Muchas gracias por su atención.